Nos metemos en la actualidad. Hoy por la mañana en el sindicato de docentes particulares, allí en calle 4 de enero, casi Tucumán, se hizo una presentación que tiene que ver con una postura netamente política respecto de lo que se está dando a conocer en las últimas horas y que es para mí el inminente aumento de la tarifa de agua. El tema va a ser cuánto aumente esa tarifa, si es realmente lo que se propone oficialmente, que es un 42% dividido en diferentes tramos. Obviamente las distintas voces en contra se hicieron oír. Una ocasión fue la que ocurrió hoy a la mañana cuando, entre otros, Pedro Bayúgar, también Alberto Muñoz, ex presidente del ENRES y ex fundador, o fundador, mejor dicho, de la Asamblea por el Agua y actual funcionario de la Oficina del Consumidor en Rosario, estuvo aquí en Santa Fe y de alguna forma dieron sus fundamentos acompañado de otras personalidades políticas. Tras esa nota vamos a hablar con nuestro invitado, que justamente es uno de los que se sentó en esa mesa. Estamos hablando del diputado Héctor Acuña, pero primero escuchamos lo que dijeron algunas voces hoy por la mañana en contra del aumento de la tarifa de agua. De los costos promedios de los últimos años, el costo del servicio de agua supera el 578-580%. No hay ningún otro rubro de nuestra economía como ciudadanos, como trabajadores, que haya alcanzado ese incremento 578-580% de este vital elemento que además, desde el punto de vista de la empresa, presenta muy serias deficiencias en cuanto al servicio. Quisiéramos que algún día las audiencias públicas sean como Brasil. En Brasil, las audiencias públicas de los servicios públicos, como como el agua, son vinculantes. Lo que las audiencias públicas determinan, el Estado tiene la obligación de ejecutarlo, a diferencia de aquí, que son una instancia de participación valorable, que hay que apoyar, que hay que estar, que hay que participar, pero que lamentablemente todavía no son vinculantes con relación a la decisión del Estado provincial, que es el que determina en definitiva el costo. Este es el gráfico de cómo fue subiendo el presupuesto de la provincia de Santa Fe año a año desde el 2007 y de cuánto invertía el gobierno en la empresa. Esa inversión fue subiendo año a año desde el 2006 hasta el 2011. En el año 2011, en el mismo momento que se le pedía a los usuarios un aumento del 82% promedio, en que el ingreso por ventas de la empresa casi se duplicaba, el Estado provincial decidió empezar a desinvertir. A medida que en cada año se aprobaban aumentos de tarifas, el gobierno provincial se comprometía a hacer determinadas obras y a realizar determinadas acciones. Entre ellas, previo al aumento del año pasado, el ministro Antonio Ciancio hizo una conferencia de prensa en la cual se comprometía a poner medidores de conjunto en un programa que pomposamente se llamaba Uso Racional del Agua. ¿Saben ustedes cuántos medidores puso en el 2012? 5.753. ¿Saben cuántos medidores puso en el 2013 de los 20.000 que dijo? 3.253. Año a año, a cada aumento, lo único que se produjo fue que hubo más desinversión, menos obras, más problemas, más corralitos, más cloacas tapadas, más falta de presión.
La palabra de dos de los exponentes de la mesa de hoy. Le vamos a preguntar a un tercero que es justamente nuestro invitado sin mucho más prólogo, porque me parece que el tema está totalmente presentado. Diputado, ante todo, buenas tardes. Bueno, 42% es lo que se va a aumentar, pero recién nos decía fuera de cámara que en realidad puede llegar a ser más el porcentaje de aumento de aquellos contribuyentes de aguas. Los santafesinos vamos a pagar el 56,2%. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros en Santa Fe tenemos un fondo solidario que es para construir cloacas, que está bien, que yo adhiero, porque me parece saludable que aquellos que tengamos aportemos un porcentaje para que los que no tienen tengan cloacas. Pero la crítica que yo hago es que mientras que en Rosario se paga un fondo solidario del 5,5%, nosotros acá pagamos el 10%. Y lo otro que quiero decir como crítica a esto es que cuando se trató, yo era concejal, se trató la ordenanza de planeamiento urbano, yo en aquel entonces me oponía a que se densificara la construcción de edificios en el microcentro y sigamos construyendo acá, porque yo decía en aquel entonces que la construcción de edificios en el microcentro iba a traer aparejado el traslado de recursos de los que no tienen a los que ya tenemos, porque yo advertí en aquel entonces, y finalmente se comprobó, que las redes en algún momento no van a dar abasto. Entonces esas redes se van a tener que readecuar y no se va a hacer por contribución por mejora. Se va a hacer por renta general, entonces, perdón, con recursos de las empresas, tanto de agua, cloaca como de EPE. Entonces yo digo, esa plata que las empresas del Estado van a gastar en readecuar estas redes, significa que no va a haber dinero para poner redes donde efectivamente hoy no hay. De todas maneras, creo que hay que decir a la gente esto, el aumento de nosotros va a ser el 56,2%, el aumento va a estar, ¿por qué quiero decir esto? Porque yo voy a participar de la audiencia pública en la ciudad de Reconquista, de hecho voy a ir acá, pero se puede hablar en una sola. Las audiencias públicas no son vinculantes. Es decir, el resultado de la audiencia pública no va a determinar el aumento. Exacto. Y además quiero decirle esto, ni siquiera es vinculante la resolución del ente regulador. De hecho, el gobierno, hoy explicaba Muñoz, en el 2012 el gobierno tuvo un aumento acumulado, él hablaba del promedio, pero el acumulado fue del 135%, y el ENRE en aquel entonces dispuso tarifas en el rango superior que eran de un 50% inferior a lo que el gobierno había propuesto. Y sin embargo el gobierno aplicó igual el 135 en contra de la audiencia pública y en contra de la disposición del ente. Eso no quiere decir que no haya que participar, yo creo que hay que participar de las audiencias y por eso yo quiero centrar la discusión para que la gente tenga otra visión, no en el aumento sí, el aumento no, más allá que es justificado decir que no corresponde el aumento porque el gobierno no cumplió con las metas a que quedó atado aquel aumento. Cuando se da aquel aumento, el ENRES le dice, está bien, te doy este aumento, pero vos tenés que cumplir con estas metas, hacer estas obras y colocar esta cantidad de medidores. Si vos no cumplís con eso, no me podés venir a pedir otro aumento. ¿Está? Bueno, más allá de esa cuestión, yo creo que plantear no aumentos por ahí puede ser entendido como una posición facilista y demagoga. Los costos aumentan, la inflación existe, hay que aumentar la tarifa. La discusión para mí, y acá quiero yo darle información a la sociedad, no para que piense con mí, sino que piense como quiera, pero sí con la información objetiva, es hablar de la desinversión que el Estado ha hecho en la empresa. Y yo, sin irme tan atrás, quiero marcar esto. Primero, desde el 2008 a la fecha, las tarifas aumentaron un 407% sin este aumento. Con este aumento, la franja media va a ser de 578%, pero la franja mayor va a tener un incremento del 668%, casi 700% de aumento. Ahora, en el año 2011 se quiebra el esfuerzo que el Estado nos pedía con el esfuerzo que el Estado hacía de aportar dinero a la empresa. ¿Por qué? Porque en el 2011 el gobierno le aportó a la empresa 300 millones de pesos. Yo sé que los números son tediosos, pero grabémoslo. Iba a traer una pizarra, al final no pude. 300 millones de pesos en el 2011. En el 2012, el gobierno, que tiene un aumento tarifario del 135%, en vez de enviar 300 más, envía 200 millones de pesos. Así que envía 100 menos. En el 2013 envía 200 millones de pesos menos. Y en el 2014 envía 150, es decir, 150 menos que en el 2011. Conclusión, entre el 2011 y el 2014 el gobierno le envió a la empresa 450 millones de pesos menos. Marco esto porque es una contradicción o paradoja en que para aumentar la tarifa digo que hay aumento de costo y de inflación y sin embargo pongo menos plata en la empresa. Y la otra contradicción ¿cuál es? Que mi presupuesto como provincia aumentó. Yo pasé en el 2011 de tener un presupuesto de 24.000 millones, en el 2012 32.000, en el 2013 42, que hoy de 54.000 millones. Es decir, cada vez tuve más plata y puse menos.
¿Se entiende la contradicción? Eso lo quiero marcar. Diputado, Sí. Estamos al borde de las 3 de Sí, la tarde. sí. ¿Podemos hacer el corte y seguimos ¿Cómo no? analizando ¿Cómo no? lo que es ¿Cómo no? su visión? Y bueno, creo que la mayor cantidad de la pero- oposición piensa en sintonía con usted. Más allá, yo quiero dejar esto. Yo no estoy diciendo que no debe haber aumento. Lo que digo es Es que el cómo. que hay que discutir el aumento y que lo que más hay que discutir es el aporte en obras y servicios públicos. Esto sí, y estos son números oficiales. Así que pasemos la pausa. Y aprovechamos a que la gente se comunique con nosotros. Sí, ¿Tienen claro. alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta al diputado? Estamos acá. Para eso hacemos un corte muy breve. Bueno, seguimos dialogando con el diputado Héctor Acuña sobre para lo que para mí es el inminente aumento de la tarifa de agua. En el día de mañana va a ser la primera asamblea ciudadana en la ciudad de Rosario. 2 días después, el jueves, va a ser aquí en la ciudad de Santa Fe, en el aula Alberdi. Y posteriormente se va a dar en la ciudad de Reconquista. Aquellos que se hayan anotado solamente pueden hacer discurso o hablar en una asamblea. Pero vamos a seguir profundizando sobre el fundamento en contra del aumento de agua. Chechu, tenías algunas dudas para plantearle al diputado. Exactamente. Básicamente, primero plantear una cuestión discursiva que se da sobre este tema, porque por un lado el oficialismo habla de actualización, la oposición habla de un tarifazo, y a través de las diferentes voces que se escuchan en los medios se piensa que por qué en vez de solicitar el aumento y después realizar las inversiones, no se realiza el proceso contrario, que la ENRES, que Aguas Santafesinas realice las inversiones y que la devolución de dinero venga después que se efectuaron esas inversiones. ¿Usted cuál es su opinión al respecto? Mire, yo en este caso voy a jugar a favor del gobierno. Fíjense para que vean la objetividad que uno plantea. Lo que tenemos que entender es que Agua es una empresa deficitaria. Distinto a la EPE, que es superavitaria. La EPE compra energía a un valor al mercado mayorista, la vende, la diferencia es lo que cuesta el costo de distribución, pero gana dinero. Después analizamos si tiene déficit o no tiene déficit, pero digo, es superavitaria. Agua es deficitaria. Lo que Agua recauda no alcanza a veces para el mantenimiento de la empresa. Por eso ustedes han escuchado que el ministro dice, con este aumento vamos a garantizar el 75% de lo que cuesta dar agua y cloaca. Lo que el ministro no cuenta es que el sistema de las redes está tan deteriorado que el 30% de lo que Agua produce se pierde. Entonces yo decía un ejemplo. Usted se sienta en un bar, pide un cortado mediano, el mozo le trae el pocillo del cortado mediano, pero el contenido es un cortado chico. Entonces usted dice, pero yo pedí uno mediano. Sí, lo que pasa es que la máquina me pierde. Bueno, pero es un problema de la máquina, de la empresa o del dueño del local en este caso, no del usuario, del consumidor. No lo pueden hacer cargo al usuario. Yo digo, para centrar el discurso y que la gente no le quede tanta ensalada con los números que di, es, en el 2011 al 2014, el gobierno, en vez de poner lo mismo más, puso cada vez menos. Puso 450 millones de pesos menos. La gente dice, ¿y es mucho o es poco esto? Aumentó y puso menos plata. Exactamente, es mucho. ¿Por qué? Porque con solo 300 millones de pesos usted hubiese terminado el 100% de las obras que son necesarias y que el ente regulador le pidió a la legislatura que intercediera para que estas obras se hicieran. Por eso quiero marcar esto. No solo se trata de discutir aumento sí, aumento no, Claro. de ver los números, la empresa, qué corresponde y qué no, sino lo que queremos plantear es esto. Mientras que el gobierno nos exige un aumento tarifario que, acumulado del 2008 a la fecha, va a llegar al 578 y en algunos casos al 700%, el gobierno cada vez puso menos plata en la empresa. Esta es la dicotomía, esta es la disparidad, esta es la distinción de esfuerzo que hace uno y otro, y que creo que esto es lo que hay que poner en consideración y valoración para que la gente Que lo en vea. realidad quizás no sea un reclamo directo a Aguas Santafesinas, sino al gobierno provincial. Es que el gobierno le quitó, mire, en el 2012, le voy a dar un dato más, en el 2012 hubo un aumento acumulado del 135%, muchísimo más que esto. Y en octubre de ese año, por decreto 3048, yo lo planteé, el gobernador le quitó a la empresa 57 millones de pesos. Usted mira, ¿es mucho o es poco? Bueno, quiero decirle que con 56 millones se hacían las obras críticas, las que tenían que hacerse ya. Ya tenían que hacerse, bueno, se hacían esas obras. Y el gobierno le sacó plata. ¿Y sabe lo que adujo? Total, le va a llegar plata por el aumento de la gente. Es decir, nos cobraron un aumento de impuesto indirecto, ¿está? Nos sacaron plata a la empresa, nos sacaron plata a través de un aumento a la empresa que fue a rentas generales. Estas son las cosas que yo creo que están mal y estas son la información que yo le quiero a la sociedad. Después que la sociedad evalúe, piense, yo no le puedo pedir que piense como yo, pero por eso centro esto. No aumentar tarifa y no actualizarla es una cuestión facilista y demagoga. Las tarifas tienen que actualizarse. Lo que uno critica en este caso es que ese esfuerzo que se le pide al usuario no es el mismo esfuerzo que el gobierno hace cuando su presupuesto ha aumentado. El presupuesto de la provincia de Santa Fe, esto es importante que los santafesinos sepan, creció más que la inflación.
Entonces, si tu sueldo crece más que la inflación y no te alcanza la plata, es porque igual administras mal. Porque es imposible que si tu sueldo evoluciona más que la inflación, a vos te falte dinero. ¿Se entiende lo que digo? Seguro. Diputado, una última reflexión muy cortita sobre la importancia que tienen las asambleas ciudadanas. Digo, lamentablemente en Santa Fe, por lo que pudimos saber, no van a estar tan pobladas como hubiésemos querido. La importancia de una asamblea ciudadana. Mire, más allá que no son vinculantes, es el decir, el poder expresar, el poder manifestarse, porque muchas veces nos quejamos, pero la verdad es que no actuamos. Hacemos catarsis colectiva en el café. Bueno, es importante que la gente se manifieste. Yo creo que hasta hoy hay tiempo para poder inscribirse, para participar. No hace falta ser un estudioso en la materia, sino ir y contar su visión, su pensamiento, sus cosas como son, hablar 2 minutos, 3 minutos, pero dejar su expresión. Más allá que ninguno queremos que nos aumente, sí plantear las deficiencias que tiene el sistema. Seguro. En donde muchas veces uno lo que exige es, yo pago, pero quiero una contraprestación de vida por el servicio que pago. Y ustedes saben que muchas veces tenemos deficiencia. Y le hago una cortita para cerrar. Me preocupa mucho, vamos a plantearlo este juego en la legislatura, que con la Ruta 1 se cortó el acueducto de Colastiné. Yo no estoy diciendo que nos quedamos sin agua, No. porque nos servimos de otro Es acueducto. el acueducto que se usa en las emergencias. Exactamente. Que la obra de la Ruta no está bien, pero hay sistemas para preservar. Digo esto, nos llega a pasar una emergencia y pasamos un mal momento. O sea, lo quiero plantear hoy antes que pase, porque me parece que es un tema preocupante. No, nunca hubiésemos hecho, o nunca se puede permitir que se hagan este tipo de cosas. Y lo otro que hay que exigir es, bueno, como bien lo planteaba usted, el aumento va a estar, bueno, queremos ver las obras y queremos saber cuándo se van a hacer y queremos que los medidores se coloquen, porque se colocan pocos medidores, generalmente en gente que tiene poco espacio de superficie cubierta y muchas personas viviendo, colocan el medidor. Y donde hay personas que viven solas a veces en grandes casonas, no colocan nunca el medidor porque les conviene a la empresa facturar más. Por metro cuadrado. Esto me parece que hay que cumplir con las metas y compromisos y esperar que las obras alguna vez se hagan. Diputado Acuña, muchísimas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Bueno,